Llegó la hora, llegó la hora de decir la verdad, de llamar las cosas por su nombre, de decirle a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Agradecemos a nuestros televidentes en diferentes lugares de nuestro país y fuera de nuestras fronteras patrias por enviar su mensaje a través del WhatsApp que aparece en pantalla, pero también a través del Facebook Live Ángel Alfredo Andrade. Estamos con el propósito de llegar la palabra de Dios hasta sus hogares. Y el tema de hoy es la Biblia, un libro diferente. Estamos con nuestros invitados especiales, pero antes queremos saludar a Martina Ayala hasta El Cedrito, Subirana Lloro, ¿verdad? Nos está diciendo que nos están viendo. También queremos, dice nuestra televidente, bendiciones, mis hermanos, gracias por el alimento espiritual que nos dan cada semana, ¿verdad? Por favor, oren por un problema de salud, mis piernas se me duermen y si estoy de pie por 5 minutos me caigo, pero tengo fe que Dios puede sanarle. Gracias, hermano, dice nuestro hermano José Ortega. También nos están diciendo, buenas noches, Dios les bendiga, por favor, oración por la salud de mi hermano Ariel Alberto, ¿verdad? Los pastores están prestando atención y al final de este programa estaremos orando. Qué bueno que depositemos nuestra confianza en Dios. Desde el momento que alguien pide oración es porque está teniendo fe que Dios es un Dios poderoso que puede hacer milagros. Y la Biblia, de lo que estamos hablando, dice, no les he dicho que si creyeren verán la gloria de Dios. Y si tuvieras fe como un grano de mostaza, no está hablando simplemente que es pequeño, sino que el grano de mostaza es resistente, una fe fuerte, una fe inquebrantable. Y le dijeras a esa montaña, quítate, esa montaña se va a quitar. Y muchas veces esas montañas son nuestras tribulaciones, nuestras angustias, nuestras enfermedades, que Dios puede hacer un milagro si pedimos con fe, conforme su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. El tema de hoy es la Biblia, un libro diferente. Y estamos aquí con los pastores Marlon Saldívar. Pastor Marlon. Cuando pensamos en función de la Biblia, yo creo que es importante poder contemplar algo, y yo creo que hay una realidad que nosotros estamos viendo. No necesitamos ser expertos en el campo, ni antropólogos ni sociólogos, para poder darnos cuenta de lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Y cuando pensamos en función de esto, tenemos que considerar la importancia que realmente el consejo de la palabra puede tener. Y en ese aspecto, yo creo que todo aquel que está en una posición de liderazgo, ya sea institucional, corporativo, incluso familiar, deberían volverse al consejo de la palabra del Señor. El salmista David lo dijo en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Claro, ¿verdad? Él está hablando de esa luz en el caminar. Los que hemos tenido la oportunidad de poder caminar en el campo, especialmente cuando era niño y caminaba por el campo, allá en el lugar donde eran mis abuelos, pues la única manera de alumbrarse era a través de antorchas. Era a través de ocotes, como se conoce aquí, ¿verdad? En el contexto nuestro. Eran antorchas encendidas de madera de pino y alumbrar en caminar en la noche. Y eso es una metáfora muy interesante y que tiene una aplicación práctica, especialmente para todos aquellos que estamos en responsabilidad, e incluso a nivel gubernamental, a nivel organizacional, a nivel empresarial y aún a nivel familiar. La importancia que realmente tiene la sabia dirección de la palabra del Señor. En Deuteronomio capítulo 6, Dios le dice a Moisés que le diga y le enseñe al pueblo de Israel lo siguiente, de que esas palabras que yo te he dado hoy se las enseñarás, ¿verdad? A los padres, y los padres a los hijos y a los hijos de sus hijos, para que les vaya bien en la tierra. Yo creo que si queremos realmente nosotros que la generación nuestra o la generación que viene pueda realmente tener una vida de bienestar, que sea una generación que realmente pueda ser bendecida conforme al Salmo 112 o conforme al Salmo 128, tenemos que establecer en la palabra del Señor a la familia
Pero no es el simple hecho de comprarles una Biblia o el instalarles una apps donde se encuentre una Biblia electrónica, sino es el hecho de poder enseñarles a poder ver la palabra de Dios como esa herramienta que se necesita, especialmente en un mundo de tanta oscuridad, de tanto ruido, como decía el pastor Ángel hace un momento, ¿verdad? Porque tenemos un ruido a nuestro alrededor que muchas veces se vuelve ensordecedor y que nos impide poder percibir y atender especialmente lo que Dios quiere para nosotros, pero nosotros tenemos la obligación de hacerlo. Toda institución, todo liderazgo institucional, empresarial y familiar necesitan del consejo de la palabra de Dios para poder establecer en principios y valores no solamente a la institución, sino también a la gente, para que pueda guiarse bajo principios, y esos principios les van a permitir poder dirigir su vida hacia una vida de bienestar, de bienaventuranza, tal como lo habla la palabra del Señor. Muy bien, estamos hablando precisamente de la Biblia, un libro diferente. Pastor Marlon Irías, sabemos la importancia, hemos estado hablando acerca de lo que obtenemos, de los beneficios que obtenemos cuando nosotros ponemos en práctica el contenido de esta palabra. Usted decía algo bien importante, cuando ni siquiera la tengo, pero la tengo en mi memoria, la tengo en mi corazón. Sí. ¿Y qué puede hacer? Resultados maravillosos, pero hay un descuido. Mucha gente dice, se ha sacado a la Biblia de las escuelas, de los colegios, de las universidades. Y ustedes se acuerdan que nosotros, no hace mucho, recibimos una clase que se llama Moral y Cívica. Sí. Y ahí enseñaban los principios, los valores. No se enseñaba religión, pero se enseñaban los principios en la Biblia. Y se sacó Moral y Cívica. Y la gente dice, wow, pero ¿por qué se sacó la Biblia de las escuelas? Bueno, porque la educación es laica, dicen algunos, y ponen un montón de fundamentos. Pero la educación verdadera no es en la escuela, no es en la universidad, no es en el colegio, es nuestra casa. Sí. Somos responsables como sacerdotes de casa de formar a nuestros hijos, y lastimosamente hemos sacado la Biblia como un tema de conversación en las familias cristianas y no cristianas. Entonces, ¿cuál sería el consejo, Pastor Marlon Irías, que usted le daría a los padres de familia? ¿Cómo regresar a esos principios, a esos valores que formaron generaciones con temor a Dios? Hoy tenemos niños y jóvenes que crecen sin ningún temor, que hacen su voluntad. Vemos cada vez que en los países desarrollados, donde se prohíbe más bien que se enseñe Biblia, vemos que los muchachos y los jóvenes cometen delitos terribles porque no tienen temor a Dios. Pastor Marlon Irías. Bueno, considerando que Dios me dio una vida y a la par de ella puso un manual. Yo tengo la opción de agarrar este manual, ponerlo para allá y no usarlo nunca, y me va a ir mal, porque no voy a poder renovar el espíritu de mi mente, no voy a poder manejar mi corazón, no voy a poder detenerme antes de tiempo, no voy a poder controlar mi interior. ¿Puedo yo agarrarlo y utilizarlo de vez en cuando, que me va a favorecer? ¿Puedo engañarme con este manual de aprendérmelo de memoria, que no me va a servir de nada tampoco? Pero yo puedo comprender que en el manual de mi vida yo necesito hacer uso de lo poquito que yo sé. Lo poquito que yo sé de mi Biblia es más que suficiente para mi victoria. Entonces, cuando yo sé poquito de mi Biblia y voy aprendiendo a medida que pasa el tiempo, 42 años, 43 tengo de haber conocido a Cristo. Sí. A los 16 me entregué y desde ese entonces yo leo mis escrituras. Pues debo de haber aprendido algo. Amén. Entonces, pero lo poquito que yo sé, eso es más que suficiente. Entonces, ¿por qué no enseñarle Biblia a nuestros hijos? Sí. ¿Por qué no lograr que mis hijos o tus hijos tengan esa experiencia personal con Dios a través de las Escrituras? Que ellos experimenten que un día leyeron cualquier cosita
Y eso Dios lo fue marcando. Amén. A tal grado que ese poquito de Biblia que nuestros hijos pueden tener, o los hijos de ustedes, los televidentes, es más que suficiente para que cuando vayan a la universidad, ese conocimiento, esa experiencia, es la que nos enseña a decir no. Cuando me digan a mí, porque a mi hijo también le ofrecieron droga en el trabajo, le ofrecieron, mira, te voy a regalar esto. Y entonces el tipo, te fue de espalda, ¿va? No. Y me contó, ¿va? Amén. Entonces, yo necesito que la Biblia le diga a mis hijos, a los tuyos, cuéntele al papá cuando le pase algo. Es la Biblia la que le da temor al hijo, porque mi hijo no puede a mí, es decir, no puede honrar al padre si no sabe honrarme a mí primero como papá, porque a mí que me ve. Amén. Pero yo soy la voz de Dios para mis hijos. Amén. Ustedes, los televidentes, son la voz de Dios para sus hijos. Enséñenles a leer la Escritura. Pónganles todos los días a que lean algo. Eso va a quitarles mucho dolor de cabeza. Va a estructurar, va a crear plataforma para los futuros matrimonios. Vamos a crear buenos hombres, buenos papás, buenas familias, buenas mujeres, hombres y muchachos que van a hacer buen uso de la palabra de fe. Amén. Entonces, como cualquier empresa, muchos negocios caen porque el manual no se siguió o porque se le arrancaron algunas hojas que no convenían. Entonces, mi consejo es sencillo. Aprendamos de las Escrituras. Lo poquito que usted sabe de la Biblia es más que suficiente para lo que usted necesita. Y a medida que pasa el tiempo, usted tiene que ir aprendiendo nuevas cosas, nuevas experiencias. Yo tengo 43 años de estar en Cristo, pero yo a veces le digo al Señor, no me has hablado ya días. Yo necesito que me endulces el oído con algo, aunque sea que sienta cosquilla en el oído. Yo necesito algo que encontrarme por ahí y necesito marcarlo y ponerle fecha, porque ese es el aliento de mi vida. Allí yo aprendo a ser mejor hombre. Allí yo me detengo de muchas cosas. Ahí controlo mi carácter. Ahí controlo todo lo que yo bien sé hacer mal. Es el dicho, lo que yo bien sé hacer mal. Ahí Dios me corrige, porque mucho de lo que nosotros vamos a corregir, lo vamos a corregir solitos, sin que nadie te lo diga, porque nadie puede estar engañado de los planches que sabemos hacer. Y es la palabra de Dios la que nos ayuda. Entonces, leamos la Biblia. En cada hogar cristiano, la Biblia. En vez de comprarle un celular, cómprele una Biblia. Sí, hay versiones digitales, pero no hay como tener un librito de papel y para que le compre a sus hijos. A cada quien en su casa debe tener una Biblia. Una Biblia. Invierte en eso. No le compre el zapato si quiere, ¿verdad? Pero cómprele una Biblia. Es sumamente necesario y póngalos a leer un ratito todos los días. Amén. Amén. Qué interesante. Estamos hablando de consejos para los padres de familia. Y diciendo ese consejo, el pastor Marlon Iría decía un pensador llamado Mark Twain: a la mayoría de las personas les preocupa los pasajes de la Escritura que no comprenden, pero los que a mí me preocupan son los que sí entiendo, ¿verdad? Sí. Relacionado con lo que usted dice. La palabra de Dios es un mar de sabiduría, pero 5 gotas que yo pueda entender las puedo hacer efectivas en mi vida y ponerlas en práctica. Eso es lo maravilloso de la palabra de Dios. Queremos bendecir la vida de Rubén Enamorado, que nos manda saludos desde los Estados Unidos. Dice otro televidente: Dios les bendiga, pastor, está muy bien el programa, saludos, pastor, soy el pastor Santos Jiménez, desde el sur, Nacaome, Honduras, ¿verdad? Al pastor Santos Jiménez, ahí hasta el sur, bendiciones abundantes. Hola, buenas noches, felicito su programa, una pregunta, puedo decir, bueno, pero hasta ahí se quedó, ¿verdad? Entonces sí, puede decir cualquier cosa. Aquí leemos cada uno de los mensajes que nos mandan a través del teléfono que aparece en WhatsApp.
hermano, le escribe la esposa de Jorge Pacheco, ¿verdad? La esposa de Jorge Pacheco, ya vamos a orar al final por ese matrimonio, para que Dios tome control en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Estamos seguros que el que comenzó la buena obra en un matrimonio la perfecciona hasta el día de su venida si depositamos esa institución en las manos de nuestro Padre Celestial. Dice, bendiciones pastores, un saludo de la hermana Virginia de San Pedro Sula. Quisiera que por favor oraran por mí. Tengo problemas de circulación en las piernas y sufro de mareos. Quisiera que por favor pusieran mi condición de salud en oración. Les agradezco mucho. La hermana Virginia, ¿verdad? Que está pidiendo oración por salud, ¿verdad? Los pastores están escuchando y al final estamos orando. Pastor Marlon Saldívar, ¿cuál sería el consejo que le daría a usted a ese mamá, a ese padre de familia que está escuchando y que por cualquier circunstancia ha descuidado lo elemental, lo principio básico? La Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos. Un día vamos a dar cuenta de esa herencia que Dios nos ha dado. ¿Qué hicimos con ellos? ¿Qué invertimos en ellos? Y por eso estamos escuchando a través de ese consejo oportuno de parte de la palabra de Dios a través de la boca de los pastores que tenemos invitados. Pastor Marlon Saldívar. Yo creo que una de las cosas que son fundamentales, especialmente en el tema de familia, el tema de matrimonio especialmente, yo siempre digo en las conferencias que doy o en las charlas que doy sobre el tema de matrimonios y todo eso, yo les digo que muchos matrimonios se ahorrarían muchos de los problemas por los cuales atraviesan si tan solo realmente este matrimonio decidiera dirigirse conforme al consejo de la palabra del Señor. Y eso les ahorraría un sinnúmero de tropiezos y de caídas. Muchas familias se preparan de muchas maneras. Yo he visto a padres que ellos se preparan financieramente, ellos hacen esfuerzos significativos para poder invertir en la educación de los hijos, ellos procuran darle lo mejor a sus hijos, y yo no digo que eso sea malo, pues todo padre anhela lo mejor para sus hijos, incluso lo mejor que quizás muchos padres ni siquiera tuvieron, pero se esfuerzan en ese sentido. Pero si hay un consejo final, yo creo que debemos preparar a nuestros hijos para la eternidad, no solamente para el diario vivir o el vivir el aquí y el ahora, sino prepararlos para la eternidad. Y la manera de prepararlos para la eternidad es que realmente nosotros podamos establecernos en los principios de la palabra del Señor. Y esos principios comenzarán especialmente al poder reconocer a Jesús como Señor y Salvador, al hecho de poder experimentar lo que es ese temor de Dios, porque ese es el principio de la sabiduría. Y si hay esposos y esposas, hay matrimonios que necesitan tener la inteligencia espiritual y la sabiduría necesaria, yo quiero animarles para que se vuelvan a la palabra del Señor, pero no simplemente el hecho de poder leer algo simplemente por leerlo, sino es el hecho de poder estar dispuestos a poder obedecer esa palabra que reciben de parte de Dios y de poder someterse al consejo de Dios para que les permita esa palabra de Dios poder encontrar la luz que necesitan en las dificultades propias que puedan encontrar como pareja, los desafíos que puedan experimentar a través de las diversas circunstancias que puedan amenazar el matrimonio y la familia. Porque, como decía el doctor Charles Stanley, decía lo siguiente: la palabra de Dios es un ancla en medio de las tormentas. Sí. Y cuánto necesitamos nosotros estar afianzados en la palabra del Señor, especialmente en un mundo que se sacude de muchas maneras y de muchas formas, y necesitan tener esa base para poder edificar una casa firme y que no se construya sobre la arena. Les animo a poder volver a la palabra del Señor. Bueno, la Biblia es un libro lleno de fórmulas, pero la fórmula más importante que encontramos en la Biblia es la fórmula para ser salvo. Sí. Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor
y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Así es. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¡Qué maravilloso! Mucha gente anda buscando fórmulas para inventar esto, para inventar aquello. Pero todas esas fórmulas un día van a terminar y van a desaparecer. Pero cuando tomamos una fórmula para vida eterna, vamos a garantizar que la muerte solo va a ser el inicio de una eternidad. ¡Qué maravilloso! ¿A dónde tenemos eso? En el manual de vida, la Biblia. Yo voy a pedir de manera muy especial a Pastor Marlon Irías que ore por todas estas personas que están pidiendo oración por salud. Pero voy a pedir también al Pastor Marlon para que haga una invitación a aquellos que quieran hacer uso de esa fórmula y quieran hoy tomar la mejor decisión a sus vidas, dejar de ser simples criaturas y convertirse en un hijo de Dios. Quiero leer algunos mensajes de los que siguen mandando que por favor oremos por ellos, pero también quiero saludar a Gapsi Rodríguez, que nos está viendo, dice, bendiciones hermanos pastores, queremos oración por Alan Edgardo y también a Ismael Edgardo, mañana están cumpliendo años, así que un saludo muy especial, ¿verdad?, para esos cumpleañeros, no sé si que son gemelos, para que Dios los conduzca por el bien camino y muchos años más de vida. Escuchamos en La Golondrina Marcala, bendiciones por el tema de hoy, ¿verdad? Dice también, hola, buenas noches, Dios les bendiga. Ahora, los sábados no me pierdo su programa, estoy aprendiendo mucho de sus comentarios, excelente tema, nos dice Pedro Sánchez, ¿verdad? Bendiciones a Pedro Sánchez en el nombre de Cristo Jesús y nos bendice cada uno de los que nos están enviando esos mensajes. Por favor, Pastor Marlon Irías, qué maravilloso. Dice la Biblia que si dos o más nos ponemos de acuerdo sobre algo aquí en la tierra, será hecho en el cielo. Sí. Y hay necesidad. El ser humano, de alguna manera, Dios nos crea con esas necesidades para que podamos depositar nuestra confianza sobre Él. Y dice la Biblia que Él tendrá cuidado de nosotros. Han pedido por oración. Quizás el Pastor Marlon no escuchó a todos, pero Dios sí. Así es. Sí. Y por favor, Pastor Marlon, ore por esas personas. Y ahí donde estás, si tienes algún problema de salud, pon tu mano sobre el lugar donde sientes que está la enfermedad y hoy mismo, si es la voluntad de Dios, porque Dios es un Dios soberano, Él puede hacer un milagro en tu vida si crees a Él. Pastor Marlon. Ok. Vamos a orar por un milagro. Amén. Así es. Así de sencillo. Amén. Sin complicaciones. Amén. No te preguntes si hay algo ahí en medio para que Dios no te sane. Lo más interesante es que podemos pedir perdón. Amén. ¿Verdad? Eso es todo. No hay fórmulas para la sanidad divina. Simplemente ocurre. Y para mí no es difícil orar por sanidad divina porque yo fui sanado. Amén. ¿Verdad? Y he sido sostenido en una enfermedad terrible. Y yo creo en el poder del Señor. Entonces vamos a orar. Amén. Y antes de comenzar a orar, hay algunos mensajitos que nos están cayendo, y usted escuchó algunos, pero dice, hermano, buenas noches. Por primera vez que escucho su programa y necesito oren por mi familia para que todos vuelvan al Señor y porque mi hijo Melvin deje la bebida. Mire, que es una oración conforme la voluntad de Dios, dice Lucila Paguada, ¿verdad? Así que el hermano está escuchando, dice, Dios les bendiga. Otro mensaje de Blanca Murillo. Bendiciones a nuestra hermana Blanca Murillo. Bueno, adelante. Padre, hoy nos arrepentimos y Amén. te pedimos perdón. Sí, Señor. Perdónanos por ser tan indiferentes, por ser tan independientes en estos asuntos de fe, haciendo a veces lo que nosotros queremos, pero en todo esto, Señor, queremos expresarte que te amamos. Amén. Sí, Señor. Perdona nuestros pecados. Amén. Así para que no haya tropiezo
y no haya estorbo en la oración que nosotros podemos hacer hoy. Padre, gracias. Oramos por cada problema de salud que han expresado los hermanos a través del chat. Amén. Oramos por nombre y apellido de Amén. todos los que han pedido oración, Señor. Sí, Señor. Ese es el detalle, pedir oración cuando estamos enfermos o ponernos en la brecha por el otro que sí necesita. Padre, oramos por cada detalle de salud que están expresados en estos chats para que tú manifiestes tu poder. Amén. Padre, gracias. Gracias Amén. porque donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, allí tú estás. Gracias, Padre, porque la voluntad tuya es que el poder del Espíritu Santo se manifieste a través de los milagros de sanidad divina para que el mundo sepa que tú eres Dios. Así Amén. es, Pero Amén. sobre todas las cosas, que el milagro que se opere ahora mismo en la vida de cada una de estas personas sirva de testimonio de vida y que puedan contar cuán grandes cosas Dios hace con nosotros a través de una oración sencilla como esta. Padre, resuelve los problemas de familia, los problemas de alcohol, los problemas de indiferencia dentro del hogar. Resuelve todo aquello que ya se rompió, Padre. Toda aquella agua que ya se derramó. Te Amén. pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú puedes hacer algo. Amén. Que tenemos esperanzas donde no existe ninguna, Amén. donde todo se perdió. Padre, gracias, porque nosotros sí creemos en ti. Amén. Gracias, Padre, porque podemos poner todo nuestro corazón en esta oración para que tú te manifiestes en tus hijos y que tú les enseñes sabiduría, entendimiento, que les des dirección, que les des cordura, que les des, Padre, guianza. Padre, que te amen, que te sirvan, que avancen en la vida. Es fácil servirte a ti, Señor. Es solamente seguirte. Padre, Amén. lo demás se arregla en el camino. Dios del cielo, gracias por esta misericordia tuya derramada en Amén. esa solicitud de oración. Amén. Cualquiera que sea, Amén. cualquier conflicto que sea, cualquier Amén. enfermedad avanzada. Amén. Padre, tú puedes revertirlo todo, así como a Lázaro, Amén. Amén, Señor. En que el nombre de estando Jesús. descompuesto, tú hiciste el regreso, tú revertiste los procesos y volviste a traer ese hombre a la vida. Gracias, Padre, por los que son sanos hoy. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Antes de que ore por el mayor milagro, recibir a Cristo como Señor y Salvador de Sí, nuestra amén. vida, dice: Dios les bendiga, pastor, está muy bien el programa. Saludos, Pastor Santos Jiménez, desde el sur, Nacaome, Honduras. Qué bendición haberlos sintonizado. Hoy siempre los veo, muy importante. Saludo a mi esposa, ella es Margarita de Jiménez, Pastor Santos Jiménez, desde Nacaome. Quiero oración. Oramos por el Pastor Santos, por su familia, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Algunos nos envían mensajes audibles y solo podemos leer. Dice: hermano, es primera vez que veo este canal, espero oraciones por mí. Padezco de circulación de parte de Carmen. Bendiciones. Oramos en el nombre de Jesús, Amén. sellando la oración que ha hecho el pastor Marlon por Carmen, para que Dios haga un milagro sobrenatural en el nombre de Jesús. Pastor Marlon Saldívar. Muy bien, vamos a orar, pero también animarte que si el Señor ha puesto una convicción en tu espíritu sobre la necesidad que tienes de poder entregarte al Señor, yo quiero animarte a que a través de esta oración tú puedas repetirla conmigo, no porque realmente el repetirla tenga un efecto mágico, sino porque, como dice la palabra, que con la boca se confiesa, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Y si ahí donde estás, el Espíritu del Señor te ha traído bajo la convicción que necesitas hacer las paces con Dios, ponerte a cuentas con tu Creador, como dice su palabra, venir luego, dice Jehová, y estemos a cuentas, que podamos
poner esa decisión en tus manos, en las manos de Dios en ese momento. Y ahí donde estás puedes repetir conmigo esta oración y decir: Señor, hoy estoy delante de ti. Amén. Porque reconozco que yo no puedo cambiar la realidad y la esencia de mi vida. Yo no puedo, Señor, poder abrir las situaciones o las circunstancias que me han atrapado o me han arrojado a una condición en la cual yo no puedo liberarme. Pero yo reconozco que tú tienes todo el poder para poder levantarme, para poder, Señor, perdonarme, pero también para poder transformar mi vida. Y yo, en un acto de fe, de convicción, yo confieso de que realmente te necesito en mi vida y de que yo te hago mi Señor y mi Salvador personal, porque reconozco que tú lo diste todo por mí en la cruz del Calvario. Y por tal razón, Señor, si tú lo diste todo por mí, yo, en un acto de fe, te entrego mi vida y declaro y confieso de que yo voy a vivir plenamente de ahora en adelante para ti, en una actitud de rendición y de humillación. Señor, te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Te hago mi Señor y mi Salvador, y confieso de que de ahora en adelante yo viviré en fe para ti. En el nombre de Jesús, Señor, lo confieso. Amén. 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 Declaramos en este momento consuelo para la familia de Hermelinda Ochoa. Dice aquí: siento mucho dolor, ¿cómo hago para poder ser feliz de nuevo? Mi madrecita acaba de fallecer. Pastor, una palabra de fortaleza para esas familias que han perdido un ser querido. Quiero decirle que yo perdí la mía también hace poco. Y yo entendí que Dios tiene planes Amén. muy claros acerca de la vida. Entre las cosas que yo voy a agradecer es la manifestación que Dios tuvo de llevarse a mi mamá en Cristo Jesús. Amén. Indiscutiblemente, hermana, nada puede quitar este dolor, pero usted puede estar firme, porque sus esperanzas están en el Señor. Y podemos darle gracias a Dios por la mamá que usted tuvo. Eso significa que usted se abandona en la soberanía de su Señor. Eso le va a privar de el luto. Esto le va a dar esperanzas, le va a dar fuerzas cuando no existen ninguna. Amén. Esto le va a provocar un espíritu de agradecimiento. Esto no quiere decir que no hay que llorar. Llore todo lo que usted necesita, pero manténgase agradecida. Amén. Con Dios, porque Él le proveyó durante tanto tiempo una mamá hermosa como la que usted tuvo. Entonces, el tiempo de darle gracias a Dios. Yo perdí a mi mamá teniendo ya casi los 60 y, ay Dios mío, como es un golpe. Pero yo supe que detrás de todo esto está un Dios de amor. Amén. ¿Verdad? Y que yo deseo con todo mi corazón que usted sea fortalecida, que usted sea resguardada en su corazón, en su mente. Y lo más que puede hacer, lo que yo hice, fue darle gracias a Dios por la vida de mi mamá. ¿Verdad? Haga lo mismo, porque la muerte no es tan cruel como el mundo la pinta. La diferencia está en cómo yo parto de esta tierra, si con Dios o sin Él. Entonces, cuando Dios está en medio de todas estas cosas, bendito sea Dios. Amén. Exaltado sea el Señor. Voy a amarte a pesar de esta pérdida y voy a exaltarte a través de esta pérdida. Amén. Y voy a recibir de parte de Dios su consuelo y sus fuerzas y su compañía. Amén. Sí. Damos gracias a Dios, bendecimos a todos nuestros televidentes en todo Honduras y fuera
de nuestras fronteras patrias. Muchas gracias, pastores Marlon Irías, pastor Marlon Saldívar, por estar aquí con nosotros. A usted, desde ahí en su casa, le bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Y recuerde, la Biblia, un libro diferente. Pero llegó la hora y nos vemos la próxima semana en el mismo canal, Canal 6, y en el mismo programa de Llegó la Hora. Dios les bendiga poderosamente en el nombre de Cristo Jesús.